unas 10 personas conectadas. Así que yo quiero invitarlo a aquellos que nos están mirando a que cojan su Biblia y a cada hermano, dígale al que está a su lado, Biblia en mano. Dígale, Biblia en mano. Así que abra su Biblia en el libro de Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27. Y nos dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, nos encontramos allí con toda la creación de todo lo que existe hoy. Sin embargo, allí vemos nosotros cómo Dios no formó, cómo Dios no hizo. Y al tener el contacto con lo que tiene que ver con Génesis 1:27, vemos nosotros que Dios creó al hombre a su imagen. Y cuando habla de su imagen, está hablando de que Dios creó al hombre santo. ¿Cómo creó Dios al hombre? Santo. Significa de que el hombre tenía este carácter que Dios había puesto en él con relación a la santidad y a la perfección que había en él. Hoy nosotros podemos observar que la sociedad está tan corrompida que las personas hoy en día comúnmente han hallado normal cuando vemos que se casan hombre con hombre, cuando vemos que hay una pareja de lesbianas, y la sociedad hoy ha aceptado esto como normal. Sin embargo, el texto bíblico dice que Dios creó al hombre y ¿a quién? Y a la mujer. Claramente, Dios creó un hombre y una mujer. Y esto es un debate a nivel nacional e internacional con relación a lo que tiene que ver con la ideología de género. Pero nosotros, creyendo en la palabra de Dios, creyéndole a Dios, tenemos que sacar a la luz estas palabras que están en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando dice que Dios lo creó varón y hembra. Ahora, sabiendo nosotros que Dios creó al hombre a su imagen, nos damos cuenta de que además de que ellos eran perfectos, de que eran santos, Dios le dio un mandato. Y vamos al capítulo 2 y el versículo 17. Miren el mandato que Dios le da a Adán y a Eva en Génesis 2:17. ¿Cómo dice? El 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no qué? No comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué? Ciertamente morirás. Allí está la sentencia de Dios con relación a lo que iba a suceder si Adán y Eva desobedecían su voz. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando Dios nos habla, es bueno que nosotros pongamos atención a su voz. Porque si no escuchamos su voz, es posible que empecemos inmediatamente a ir rumbo al fracaso. Por eso Dios le dice a Adán y Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día en que de él comieren, ustedes van a morir. Miren, ustedes tendrán una causa, pasará algo si ustedes me desobedecen. Escuchen mi voz. Y hay mucha gente que Dios día tras día le habla. Y la voz de Dios siempre está ahí hablándole a sus oídos. Pero no se detienen a escuchar la voz de Dios. Y por eso usted ve que mucha gente está mal espiritualmente. Por eso usted ve que mucha gente comúnmente no le importa escuchar la voz de Dios y no acude al estudio de la Biblia allí donde escuchamos la voz de Dios. No acude a la comunicación con Dios a través de la oración. No acude a lo que tiene que ver con hablar de Jesús a los demás, porque no está escuchando la voz de Dios. Está caminando en su propio yo, en su propio ego, en su propio parecer.
que eso fue lo que le sucedió a Adán y a Eva. Ellos o ella decidió andar en su propia decisión y en este caso no escucharon la voz de Dios. Y mire lo que dice en Génesis capítulo 3 y el versículo 4. Génesis 3, versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no qué? ¿Qué le dijo la serpiente? No moriré. Entonces, aquí está el tipo que le lleva siempre a la contraria a Dios. Aquí Satanás, que siempre vive llevándole la contraria a Dios, ahora le dice a Eva, mira, tú no vas a morir si tú comes de eso. No, si tú comes de ese árbol prohibido, tú no vas a morir. No moriréis. Entonces Dios le da la sentencia diciéndole, van a morir. Y Satanás viene y le dice, ustedes no van a morir nada. ¿Saben? Nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, no estamos llamados nunca a hacer ese papel que hizo Satanás. Satanás siempre le lleva la contraria a Dios. ¿Satanás siempre le lleva qué? Dios dice, hagan esto. Satanás dice, no lo hagan. Pero saben, cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, estamos haciendo el papel de ¿quién? ¿El papel de quién? De Satanás. Porque si no hacemos lo que dice Dios, inmediatamente le estamos llevando la contraria ¿a quién? A Dios. Por eso, la palabra de Dios es clara con relación al obedecer la voz de Dios. Y por eso es que allí nosotros aprendemos claramente que el que dijo que no iban a morir las personas fue Satanás. Y hoy usted escucha una doctrina de demonio, le podría yo llamar, donde muchos predican que después que el alma muere, no muere nada, que sigue por ahí, que sigue viviendo y que va a otro lugar. Fue Satanás que enseñó esa mentira. ¿Esa mentira la enseñó quién? Satanás. Porque Dios fue claro cuando dijo, el día en que comieren de ese árbol, ¿van a qué? Van a morir. Ahora bien, en el capítulo 2 y el versículo 8, dice lo siguiente. Génesis 2, versículo 8. Génesis 3, versículo 8. Génesis 3, versículo 8 dice: mas Jehová Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde qué? Allí está la primera pregunta de Dios para con nosotros, que fue la primera pregunta de Dios para con Adán y Eva. Después de ellos haber violado el mandato de Dios, después de ellos haber desobedecido la voz de Dios, ahora ellos, cuando Dios lo está buscando, se esconden de Dios. Y al esconderse de Dios, al sentirse sucio, al saber y reconocer ellos que habían pecado, que habían desobedecido a Dios, ahora entonces Dios va en busca de ellos, y al ir en busca de ellos, lo llama y le dice, Adán y Eva, ¿dónde están? Pero no era que Dios no sabía dónde ellos se encontraban. Dios sí sabía dónde ellos estaban, porque Dios lo sabe todo, pero allí el autor nos está mostrando claramente, Dios nos está mostrando que por más lejos que nos vayamos de Dios, que por más profundo que hayamos caído, Dios siempre está detrás de nosotros buscándonos. Dios siempre anda en busca de salvarnos. Dios siempre anda diciéndonos, ¿dónde tú estás? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde tú te encuentras ahora? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué has hecho? Y esas son las palabras de Dios cada vez que nos vamos lejos de Él.
Cada vez que caemos profundamente, Dios nos dice, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú te encuentras? ¿Qué es lo que tú estás haciendo que ahora no estás obedeciendo mi voz? ¿Qué es lo que tú estás haciendo que no estás siguiendo mi mandato? Que no estás haciendo lo que yo te digo. Y Dios siempre anda detrás del pecador. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es juzgar al pecador y decir, como decimos nosotros los humanos ahora, como los hermanos de la iglesia, y muchas personas dicen, fue que él se fue de la iglesia, ahora está en su mundo y hay que dejarlo. No. Dios siempre va detrás de él. Porque el papel de Dios no es juzgar al que se va lejos o al que ha caído en pecado. Y a eso nosotros tenemos que aprender a hacer el papel de Dios. Día tras día imitar a Dios. Cuando alguien haya caído lo más profundo, entonces tenemos que acercárnosle con los brazos abiertos, con la disposición de también nosotros ofrecerle a ese Jesús que perdona, a ese Jesús que restaura y transforma vida. Porque la gente comúnmente tiende a juzgar al que cae. La gente comúnmente tiende a hablar mal del que está haciendo algo mal y no tiende en ir en busca de él. No tiende en hacer el papel de Dios. Y a esto es que Dios nos llama a hacer el papel de él. A imitar a Dios. Pero Satanás, que es el acusador, es el que siempre, fulanito se fue. Y Satanás es el que siempre está acusando. Y no estamos llamados a hacer el papel de él. Estamos llamados a hacer el papel de ¿quién? De Dios. ¿Dónde estás tú? Es para que tú medites. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es lo que tú estás haciendo que no estás obedeciendo a la voz de Dios? Dice Génesis 3:21 lo siguiente. Ya después de Adán y Eva haber pecado y apartarse de la presencia de Dios, y la sentencia de Dios hacia ellos es que iban a morir, dice en Génesis 3:21 lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Qué le hizo Dios? Dios proveyó una vestimenta que vienen de un animal, que vienen de un corderito, de una oveja, porque dice allí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Las pieles de qué? Las pieles de animales. Ellos andaban desnudos. Pero significa que si Dios vistió a Adán y a Eva de túnica de pieles y los vistió, entonces es posible que Dios haya sacrificado, que Dios sacrificó un cordero sin mancha. Entonces Dios proveyó un cordero. Ahora, donde Dios allí sacrifica ese cordero para vestir a Adán y a Eva. Pareciera que ahora la sentencia de muerte ya Dios la cargó Dios en este sentido. Por eso es que nosotros vemos hablando del cordero en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan dijo lo siguiente. Dice, Juan 1, 29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que pasa es que ese Cordero que Dios sacrificó allí, ese Cordero simbolizaba al Hijo de Dios. ¿Simbolizaba a quién? A Cristo Jesús. Por eso Juan utiliza la palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros hayamos caído, porque vivimos nosotros en medio de una lucha constante, y a cada momento estamos luchando para mantenernos del lado de Dios. A cada momento estamos luchando para mantenernos fiel a Dios. Es una lucha constante que tenemos nosotros en medio del conflicto cósmico que se está dando y se está llevando a cabo en estos momentos.
Y para mantenerse del lado de Dios, entonces día tras día Satanás lucha para que nosotros entonces estemos en pecado y andemos desobedeciendo la voz de Dios. Entonces tenemos que recordar que por más lejos que hayamos caído, tenemos que ir allá y decir día tras día lo que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ir a Jesús, ir al que quita el pecado del mundo. Porque cuando vamos a Jesús, que es el que quita el pecado del mundo, entonces nosotros podemos encontrar perdón. Cuando vamos a Jesús, que es el que quita el pecado del mundo, allí nosotros encontramos paz. Allí nosotros encontramos a alguien que no nos vas a juzgar, a alguien que no nos vas a condenar, sino que nos vas a aceptar y va a perdonar nuestra culpa y va a transformar nuestra vida. Ese es Cristo Jesús. Ese es el carácter de Dios. Ese es el papel que tenemos que hacer día tras día nosotros como cristianos. Pero Juan, en el versículo 36, vuelve y menciona la palabra cordero, haciendo énfasis en que Jesús era el Cordero de Dios. En el versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Jesús es ese Cordero de Dios que día tras día está en la disposición de perdonar nuestros pecados. Por eso, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, hay una gran historia de un pecador, de un eunuco y Felipe. En el libro de Hechos, vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos 8, versículo 29, que nos dice lo siguiente. En el versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y el versículo 30 dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. ¿A quién leías? Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hay gente allá afuera que quiere que lo enseñen, porque ellos leen la Biblia pero no la entienden. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el versículo 32 dice: el pasaje de las Escrituras que leía era este. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 53. El pasaje que leía era este. Isaías capítulo 53, versículo 3. El versículo 3, Isaías 53, 3 dice: despreciado y qué, y desechados entre qué, entre los hombres. ¿Varón qué? Varón de dolores, experimentado, y como que se escondimos de él el qué. Fue qué, fue menospreciado y no lo que. El versículo 4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió qué, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos ¿por qué? Por herido de Dios y abatido. Y el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestras paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Gloria a Dios. Cuando el eunuco se encontró con este pasaje bíblico, cuando el eunuco se encontró con esta lectura de Isaías 53, él dijo: wow, pero el que acabó de morir allá, el que llevaba esa cruz, el que hacía milagro, el que sanaba enfermo, era el Hijo de Dios. Ese era Jesús.
Y cuando este hombre entonces se encuentra con este pasaje de Isaías 53, entonces, después de Felipe haberle predicado y haberle hablado sobre lo que había sucedido y haberle dicho de que la profecía se había cumplido, entonces ahora él le dice, wow, este era el Hijo de Dios y mira cómo lo tratamos. Este era el Hijo de Dios y mira cómo tantos latigazos que le dieron. Mira cómo lo escupieron al Hijo de Dios. Mira cómo tuvo que cargar esa cruz a más de 20 kilómetros. Mira cómo él sufrió con aquella corona de espina. Y cuando Felipe empezó a predicarle al eunuco acerca de este pasaje bíblico, el eunuco se rindió a Jesús. El eunuco aceptó ese sacrificio de Dios. Quizá el eunuco se había ido tan lejos de Dios. El eunuco quizás estaba totalmente esclavizado a algún pecado. Pero cuando se encontró con ese sacrificio de Jesús, pero cuando él se encontró con ese pasaje bíblico de que Jesús vino a dar su vida por él, entonces él acudió y le entregó su vida a Cristo. Él acudió y entonces dijo, Señor, perdóname. Sé que soy un pecador. Hoy te acepto como mi único Salvador. Y mire lo que dice el versículo 6 de Isaías. Todos nosotros, ¿quiénes? ¿Hay alguien aquí que no sea pecador, que nunca haya pecado? A ver. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Él leyó específicamente el versículo ahí. Cada cual se apartó por su camino. Cuando nosotros andamos conforme a nuestro propio ego y andar en nuestro propio camino, es posible que empecemos a fracasar y nos pase lo que le pasó a Adán y a Eva. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es que carga con el pecado de todos nosotros? Qué Dios tan buenos tenemos, hermanos queridos. Dios carga con el pecado de cada uno de nosotros, con el objetivo de Él curar nuestras heridas, con el objetivo de Él perdonarnos. No es con los pecados de nada más la iglesia de Cañada Honda. No es con los pecados nada más de los 21 millones que hay a nivel mundial de la iglesia. No es con los pecados de un grupito. No. Dios cargó el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad. Y el versículo 7 dice, que me llama mucho la atención, dice, angustiado él. ¿Quién era que estaba angustiado? Y afligido, no abrió su boca, como cordero. ¿Recuerdan el cordero que quita el pecado de qué? Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No importa lo lejos que usted haya caído. No importa la situación por la que usted esté pasando. Quizás en esta mañana estoy hablando a alguien que está luchando con algún pecado en su vida. Que está luchando con eso que él sabe que no tiene que hacer y lo está haciendo. Que se ha resistido a escuchar la voz de Dios. Y que no la escucha y que no la escucha y Dios hablándole a su corazón. Y que sabe que eso que está haciendo está mal. Con alguien que quizá vio a alguien haciendo algo mal y no se le ha acercado. Y no le ha dicho, mira, yo creo que tú estás haciendo esto mal. Porque el papel mío no es hablar de ti y empezar ahora a hablar mal de ti, que tú estás haciendo esto mal. No, el papel mío es yo acercarme a ti y quererte salvar, porque ese es el propósito de Dios. Ese es el papel de Dios. A alguien que en vez de estar haciendo el papel de Dios, está haciendo el papel del otro. Por eso, en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 28, tenemos que aprender algo. Porque la sangre de Cristo tiene un poder extraordinario. Hechos 20, 28 dice lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. La palabra obispo, que significa ancianos, dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para qué? ¿Para apacentar el qué?
la cual él ganó por su propia ¿qué? Esta iglesia fue comprada por sangre. Esta iglesia, aquí el jefe no es el primer anciano, ni el pastor, ni el de la conferencia general, porque ellos ninguno derramaron su sangre por nadie de aquí. No. El jefe aquí se llama Cristo Jesús. El jefe es el que dio su vida por nosotros. Ese es el jefe. No, que en la iglesia manda. No, en la iglesia el que manda es Cristo. El que sabe de la iglesia es ¿quién? No son los ancianos. Es Cristo, porque Cristo fue el que compró esta iglesia con su sangre. Y a veces usted ve que hay gente que llega a la iglesia dando orden. Ay, que yo quiero esto aquí, que aquello. Mi hermano, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de uno, no es de un anciano, no es de un pastor. No. La iglesia la compró Cristo con su sangre. Hay que entender eso. Porque a veces el liderazgo y a veces el querer actuar nos lleva a maltratar a los demás o nos lleva a entrar en un ego, en un yo. Y por eso claramente Lucas, cuando escribe aquí en el libro de Hechos, él dice, pero entiendan esto, hermano, la iglesia del Señor, ¿la iglesia de quién? Del Señor, no de ningún hombre, fue él que la compró con su sangre. Esta iglesia tiene un gran precio, pero ese precio se lo debemos ¿a quién? Al Hijo de Dios. El que sabe en la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Y a veces hay gente que se me acerca y me dice, no, pero recuérdese que el jefe de la iglesia es usted. ¿Yo? No diga eso. Porque, ¿y qué jefe soy yo? Si al jefe lo mataron, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, en una ocasión al jefe lo mataron, pero el jefe resucitó para darnos vida eterna y salvación. Ese jefe del cual yo le estoy hablando, Cristo Jesús, el verdadero jefe. Y hay que entender eso, hermanos queridos. En la iglesia el que sabe quién es, Cristo Jesús. Ahora bien, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 7, mire lo que dice. Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1, vea conmigo al versículo 7 porque allí está claro con relación a lo que tiene que ver con el pecado y cómo Juan describe aquella escena. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Hermanos queridos, la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Por eso, el papel de nosotros es ayudar a que los que están mal anden por allí buscando el Cordero de Dios. Ayudarnos, no empezar a hablar, ay, fulano está mal y está haciendo todo. Mis hermanos, ahora se está perdiendo usted y se está perdiendo fulano. Porque usted ahora ha empezado a hablar de él. Y ahora usted está criticando y usted está cayendo en pecado también. Usted está peor que él ahora. Por eso, el papel de cada uno de nosotros es llevar a la gente allí a Jesús. El que está allá afuera, que está en pecado, traerlo a Jesús y hacerle entender que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al que está aquí dentro de la iglesia, que haya andado mal, hablar con él y hacerle entender que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y al que nosotros vemos con un pie adentro y un pie afuera, acerquémosles a Él, vayamos a Él. Y cerca de Él, digámosle, mi hermano, recuerde que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ay, los que han fallado y los que han cometido errores, lo vamos a desahuciar. Ahora lo vamos a decir, váyanse de la iglesia. No, vamos a acercárnosle y vamos a decirle, mira, recuerda que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. No es de un solo, de que, ay no, el que cometa carne yo no lo voy a limpiar. De todo pecado. Y dice el versículo 8 de Primera de Juan, porque cuando Juan escribió esto, Juan estaba pensando en ese sacrificio de Jesús. Juan estaba pensando en ese Isaías 53.
Y él dice entonces en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. ¿A nosotros qué? Cuidado, ¿quién se cree santo? Yo soy el primer anciano, ese es santo. No, ese no peca, ese es el santo de allá de la iglesia de Cañada Honda. No, esa es la sierva de Dios, esa no hace nada. Nos engañamos. ¿Y la verdad qué? Inmediatamente, porque ¿qué? El pecado es una naturalidad que tenemos y luchamos con eso a diario. Y con la mente, con el pensamiento, con nuestra manera de actuar, ya pecamos. Por eso tenemos que recordar día tras día al Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado de Dios, el pecado del mundo. Por eso la sierva del Señor escribe en el libro de El Camino a Cristo. Ella dice, conságrate a Dios cada mañana y haz de ese tu primer ¿qué? Que día tras día tenemos que consagrarnos a Dios, hermanos. Porque es que mire, es una lucha constante que estamos llevando. Y si decimos que somos los santos, ahora entonces la verdad no está en nosotros. Ya somos pecadores, ya nada por decir eso. Y el versículo 9 dice, wow, el versículo 9, qué lindo, miren lo que dice. Por eso es que yo digo que el poder de Dios es tan maravilloso. El versículo 9 de Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿qué? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. Y ahora usted se pone a meditar, pero es verdad, es que no puedo juzgar a nadie. Porque es que yo mismo fallo. Ahora usted tiene que pensar y meditar, pero es que yo no puedo hablar de nadie, de que fulano está pecando y que está haciéndolo, porque yo también peco. Yo tengo que mirarme yo ahora. Por eso es que cuando apunto a alguien, entonces los otros 4 dedos entonces me apuntan a mí. Por eso es que cuando estoy hablando de alguien, tengo que saber cómo estoy actuando yo. Porque y entonces yo. Y entonces cuando estoy hablando de alguien, me estoy perdiendo yo y se está perdiendo él también. Wow. Por eso Jesús dice, si confesamos. Mira qué sencillo es Dios. A veces no vamos tan lejos de Dios. Y pecamos lo más profundo de lo más profundo. Pero mire qué es lo que Dios nos dice. Yo no le estoy diciendo a nadie que vaya a pecar para que después venga de Dios. Porque Dios no me está diciendo eso. Mire lo que Dios nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Hermanos queridos, Jesús es fiel y justo para perdonarnos. Solamente meditemos día tras día en ese gran sacrificio de Jesús. Consagrémonos a Dios día tras día. Entreguémosle nuestra vida a Cristo. Y si en medio de esta lucha de pecado, ya para terminar, nosotros queremos vencer, si en medio de este gran conflicto que llevamos a cabo a diario y que vemos cómo el pecado quiere llevarnos a nosotros, entonces ser infiel, a nosotros no andar fiel delante de Dios, el único medio para vencer es Cristo Jesús. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, mire lo que dice. Apocalipsis, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, mencionando allí con relación a cómo venceremos nosotros. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿En la sangre de quién? Pero mire lo que dice Apocalipsis 12, versículo 11 también, hablando allí del Cordero y de la sangre de Cristo. Y ellos le han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. ¿Y por medio de quién es que podemos vencer? Dígale al que está a su lado: en Cristo soy un vencedor. La victoria nada más la encontramos en Cristo Jesús. Por eso es que el libro de Apocalipsis es claro cuando dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Hay alguien esta mañana que le dice al Señor: Señor, yo sé que he pecado. Yo sé que he cometido pecado. Yo sé que he estado desobedeciendo tu voz. Yo sé y reconozco que muchas veces actúo conforme a mi propio yo, a mi propio ego. Que muchas veces soy irresponsable totalmente contigo. Oye, Señor, qué irresponsable soy. Me dicen que el culto es a las 8, llego a las 8:30. Me dicen que la escuela sabática es a las 9 de la mañana, pero yo llego a las 10 y a veces cuando el culto está pasando. Ah, Señor, soy un irresponsable. Yo reconozco eso. Que tú le digas al Señor en esta mañana: Señor, cuánta responsabilidad tengo en la iglesia y no estoy actuando conforme a eso. Yo sé que la iglesia la compraste tú con tu sangre, pero tú me llamaste a mí para que yo ahora esté apacentando la iglesia tuya. Aquel que le dice al Señor: Señora, permíteme asumir más compromiso con la obra misionera. Porque cuando Felipe allí fue y le habló a ese eunuco, entonces le pudo explicar las escrituras, él inmediatamente se arrepintió y se entregó la vida a ti. ¿Qué tal yo si me dejo guiar por el Espíritu de Dios como Felipe? Que el Espíritu se le acerca a Felipe y le dice: Felipe, ve, acércate a aquel carro. Y allí estaba el eunuco. Y entonces el eunuco dijo: pero que no entiendo las escrituras. Y allá afuera hay mucha gente que no entiende las escrituras. Allá afuera hay mucha gente que lee la Biblia pero no sabe qué hacer con eso. Mucha gente que ha leído donde dice: hay que guardar el sábado porque es el día que Dios santificó, pero no entiende cómo es que se guarda el sábado. Allá afuera hay mucha gente que está totalmente esclavizado en el pecado, pero necesita que usted le hable de que en Cristo hay libertad. Pero necesita que usted le diga que el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Para alguien que le dice: Señor, no, pero yo no voy a dedicarme ahora a hablar de nadie aquí en la iglesia, porque que yo lo que soy un pecador. Pero si cuando yo hablo de alguien, yo lo que me estoy perdiendo yo. No, quita eso de mi boca, quita eso de mí, de mi corazón. Dame ese espíritu de acercármele a los demás y decirle: mira, tú estás mal. Yo pienso que eso que tú vas a hacer, que esa decisión que tú vas a tomar, dile a Dios que ponga ese espíritu de hacer el papel de Él en tu vida. No hacer el papel del enemigo. No estamos llamados para eso. Dios nos llamó a ser sus imitadores. Alguien que sabe que está lejos de la voz de Dios, que está en pecado. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás y que tú puedas meditar en ese gran sacrificio de Cristo. Que tú puedas meditar en que con esa sangre de Jesús te basta para tú ser limpio de todo pecado. Que tú puedas meditar ahí tranquilo y pensar y analizar que, hablando de los hermanos de la iglesia, no, tú no vas para el cielo, mi hermano. Que tú viniéndote a fijar aquí en cómo vino vestido fulano, tú no vas para el cielo. Que tú puedas analizar y pensar y decir: Señor, cuando venga a la iglesia solamente voy a fijarme en ti. Voy a venir con la actitud de adorarte, de buscar tu rostro, de irme fortalecido hacia el hogar. Quizás estoy hablando para alguien que sabe que está violando el sábado,
Pero sabe que hay que guardar el sábado. Y está violando el sábado, cocinando en el sábado, haciendo de todo en el sábado. Y para él guardar el sábado es venir en la mañana y ya. Para alguien que no está escuchando la voz de Dios, que no obedece la palabra de Dios, que no lee la Biblia, que no está orando, que totalmente no le importa si predica, si no predica, si da estudio bíblico, que no le importan los grupos pequeños. Para alguien que quizás tiene una dejadez total en su vida, hoy la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias, porque en ese sacrificio nosotros encontramos la paz. En esas heridas que tú sanaste, nosotros encontramos la salvación y la vida eterna. Gracias porque a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que caemos, a pesar de que cometemos errores, tú estás con los brazos abiertos, con la disposición de limpiarnos de todo pecado, con la disposición de transformar nuestra vida, de hacer un cambio, de hacer una reforma en nuestra vida, amado Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias, porque no moriste nada más por tu iglesia de Cañada Honda, sino que moriste por todo el mundo, por toda la humanidad. Gracias porque tu Espíritu Santo es tan bueno que Él nos habla día tras día. Ayúdanos para que siempre obedezcamos su voz. Y que nada ni nadie nos separe de esta tu iglesia. Que las aflicciones, que los problemas, que las dificultades que se presentan a diario nunca nos aparten, sino que nosotros perseveremos hasta que tú vengas por segunda vez. Y que estemos preparados. Y que entonces, cuando tú te manifiestes en la nube de los cielos, entonces tú puedas decirnos: vení a mí, hijo fiel. Vení, bendito de mi Padre. Vení, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de la salvación. Que la gloria y la honra sean para ti. Tú conoces, hermano, que está allá abajo en el precipicio. Ese que tiene su deuda y no sabe qué hacer para pagarla. Ese que está pasando por una situación en su hogar y que su hogar no sirve para nada, que ya está todo destruido, pero tú eres el Dios de poder, el Dios de lo imposible. Restaura ese hogar, amado Jesús. Para esa persona que en la madrugada le da ese dolor, que se siente como vacía, como que necesita algo. Para esa persona que está descaída y ha entrado en esa depresión. Oh Jesús, que ese proceso sea para glorificar tu nombre. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús